Buenas tardes a todas y todos. Soy Joaquín Estevez, presidente de la Fundación SEDISA. Me acompañan en la mesa la excelentísima consellera de Salud de las Islas Baleares, doña Manuela García Romero, y José Soto Bonell, presidente de SEDISA, presidente de nuestra sociedad. Para nosotros es un honor recibir hoy en nuestra sede a la doctora Manuela García Romero, consellera, como ya he dicho, de Salud de las Islas Baleares. Le agradecemos mucho que venga y que sea la protagonista hoy de nuestro ciclo de conferencias sobre calidad, innovación y eficiencia en salud, aportando valor, realizado por SEDISA y con el apoyo de la Fundación SEDISA. Gracias por haberte desplazado y gracias por compartir con nosotros a lo largo de los próximos minutos la estrategia y líneas fundamentales que estáis llevando a cabo en la consellería que lideras y en el IP Salud. Muchas gracias también a nuestros amigos y amigas de Metronic, colaboradores del encuentro de hoy, porque hacéis posible el mismo y es un gusto trabajar con vosotros y colaborar. Nuestro ciclo tiene como objetivo poner en común, conocer y analizar las experiencias y proyectos de las diferentes autonomías dirigidos a la gestión sanitaria basada en valor, muy necesaria para el presente y futuro, y que ayuda a la necesaria profesionalización de los directivos de la salud. Nuestro foro se trata de establecer un punto de encuentro donde se analizan los retos del sistema, las iniciativas de las comunidades en términos de calidad, eficiencia y sostenibilidad y poniendo en valor el papel de los directivos de la salud y de la gestión sanitaria. Voy a hacer una breve semblanza de la doctora García Romero. Es licenciada en Medicina y Cirugía y especialista en anestesiología, reanimación y terapia del dolor. Hizo la especialidad MIR en el Hospital Universitario Virgen de Macarena de Sevilla. Primero trabajó, como muchos de nosotros, como médico general y posteriormente comenzó su andadura tras completar el MIR, desde el año 1997 como anestesista, primero en el antiguo Sondureta, en el hospital más importante de las Islas Baleares, y posteriormente en el nuevo y actual Son Espases. Además de ser especialista en anestesiología, reanimación y terapia del dolor, ha hecho los máster de enfermedades infecciosas en cuidados intensivos en 2019, en dirección y organización de hospitales y servicios de salud por la Universidad Politécnica de Valencia en 2011 y el de especialista universitario en gestión de enfermedades infecciosas por la Universidad de Valencia también en el 2010. En el año 2018 dio un gran salto a la representación pública cuando fue nombrada presidenta del Colegio de las Islas Baleares, donde antes había estado en diferentes responsabilidades dentro de la Junta Directiva. De ahí pasó al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, donde ha ostentado una de las vicepresidencias hasta que pasó al puesto actual de consellera, creo que en agosto pasado, ¿no? En julio pasado. Bien, también ha sido representante de su sociedad, de la Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación, en FACME, en la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas, dentro del grupo de trabajo de recertificación, y desde 2017 responsable del grupo de recertificación de su sociedad, de la SEDAR. Desde su nombramiento ha definido muy claramente las líneas de trabajo que más o menos hemos sacado de sus presentaciones y discursos, algunas de ellas, pero no las voy a mencionar porque prefiero que lo haga ella primero en su conferencia y después en el coloquio que pueda tener, tanto con los asistentes como con las personas que estáis conectadas, como con los dos miembros de la mesa, con el presidente de SEDISA y conmigo. Pero sí voy a destacar una frase que dijo: trabajaremos por una sanidad más justa, más accesible, más equitativa y simétrica, para que toda la ciudadanía, con independencia de su lugar de residencia,
pueda acceder a los mismos recursos. Muchas gracias, doctora y consellera, y le cedo la palabra. Gracias a vosotros. Bueno, buenas tardes, ¿no? a todos y a todas. Muchísimas gracias, Joaquín, por la presentación, y muchísimas gracias también por la invitación, presidente de SEDISA, José Soto. Y sobre todo gracias también a Metronic, ¿no?, por estar hoy aquí acompañándonos, y a todo el equipo de SEDISA que hacen posible esta reunión. Gracias por las palabras tan amables. Estoy firmemente convencida de lo que dijimos y creo que seguiremos trabajando por ese mismo fin, ¿no? Gracias por la invitación a participar en estas conferencias y, por supuesto, por el trabajo que realizáis en la sociedad científica. Me parece que los directivos de la salud son gestores imprescindibles para nuestro sistema sanitario y la profesionalización de los mismos. Yo también soy una ferviente defensora de la misma. Me parece muy importante separarla de los vaivenes que da la política, los cambios estructurales. Creo que la gestión es una profesión y esa profesión debe ser independiente, o sea, con lo cual todo mi apoyo en la profesionalización de los gestores. Y es un placer para mí poder compartir aquí los puntos y las reflexiones que hacemos desde Baleares sobre la gestión de la salud del Gobierno balear, y hacerlo esta vez desde la perspectiva de calidad e innovación. Nos ha permitido que esto sea un punto de reflexión, un punto para reflexionar qué estamos haciendo, lo bien que lo estamos haciendo, lo que no estamos haciendo también, y cuáles serían nuestros puntos de mejora en ese ámbito, ¿no? Cuando hablamos de calidad, estamos hablando del objetivo a alcanzar prácticamente. Es garantizar a cada iniciativa, a cada decisión, a cada procedimiento, a cada programa y a cada interacción que esté orientada al bienestar y a la seguridad de nuestros pacientes. Y como gestores sanitarios tenemos en nuestra mano la responsabilidad de asegurar que cualquier atención médica sea efectiva, segura, oportuna y centrada en las necesidades individuales de cada persona. En Baleares tenemos dos cosas muy claras: que nuestro sistema balear se basa en centrar las políticas en los ciudadanos, y el segundo aspecto en cuidar a los profesionales, que pensamos que es el mayor valor que tiene la Consellería de Salud. William Thomson Kelvin decía que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada siempre. Y yo creo que si hablamos de calidad, esto cobra una dimensión aún mayor. En Baleares, desde el año 2017, existe una oficina de calidad asistencial que tiene como objetivo, pues, reducir la variabilidad de la práctica clínica y promover la adopción de buenas prácticas basadas en la evidencia, brindar apoyo científico a la dirección asistencial sanitaria, colaborar con el diseño de los indicadores de calidad y participar en proyectos relacionados con la información. Durante estos últimos años se han revisado numerosos documentos, protocolos, procedimientos, guías, algoritmos, y me gustaría destacar, pues, que se ha realizado el Plan Estratégico de Atención Primaria del Servei de Salud de las Illes Balears del 2022 al 2026. Creo que en este punto me gustaría destacar la importancia que la calidad cobra no solo medir indicadores, sino conocer la percepción del paciente. Y en este sentido, en Baleares está implementado el programa de resultados reportados por el paciente, el PROM, en el hospital de Son Espases, y en primer lugar supone incorporar la estrategia basada en valor en la organización del hospital y en la relación con los hospitales. ¿Qué nos va a aportar? Tradicionalmente los sistemas de salud se han centrado en atender o medir resultados clínicos concretos. Normalmente los indicadores de calidad iban destinados a ver que técnicamente el resultado había sido el resultado esperado. Sin embargo, el PROM lo que hace es dar un paso más. Lo que va a medir es aquello que realmente le importa al paciente, porque la validez científico-técnica y la validez de nuestras acciones en teoría se nos presupone, con lo cual lo más importante es tener qué relación es la que tenemos con el propio paciente. Y en esa línea serían preguntas como, a ver, ¿resolvimos el problema por el que el paciente realmente acudió al sistema sanitario, más allá de que el proceso fuera excelente?
O la segunda pregunta, ¿hemos mejorado realmente su calidad de vida? Entonces, ¿qué es lo novedoso del PROM? Porque el PROM está en muchos hospitales, el nuestro es que se interacciona directamente la encuesta que se envía al paciente, en el que se le pregunta, según el tipo de patología, cómo se encuentra y qué es lo que tiene, va directamente a la historia clínica, con lo cual la interacción y el reporte es directo con la persona, el médico, el enfermero, el sanitario que ha atendido en ese paciente en este momento. Y se queda directamente incluido en la historia clínica electrónica. Y además esa información lleva un análisis estructurado que queda en el sistema del Power BI del hospital. Y todo esto bajo estándares de calidad que permiten tomar decisiones que brinden el mejor valor personal a los pacientes, minimicen el valor a nivel de la población y aseguren una atención de calidad. Actualmente lo que tenemos son 13 patologías activas, vamos incorporando patologías nuevas, empezó en el parto, este año vamos a introducir otra serie de patologías hasta llegar a 13, y hay 1.300 pacientes que ya han formado parte de este proyecto. ¿Y por qué debería de incorporarse el PROM de una manera más patente, ¿no?, en la medición de resultados en salud y en el benchmarking? Pues es fundamental por motivos. En primer lugar, porque si no estaríamos incompletos, compararíamos los procesos y resultados clínicos, pero no el resultado principal, que es por qué acudo a mi sistema de salud y por qué este sistema de salud, qué calidad me ha ofrecido. Y además de eso seríamos mucho más capaces de comparar entre sí todas las organizaciones y sus resultados deberían de girar en torno a esto. Existen ejemplos de esta manera de trabajar la calidad en otros sistemas. El National Health Service lo tiene completamente implantado y sirve para comparar proveedores, es decir, para comparar hospitales entre sí, pero también lo que subraya fundamentalmente es que los profesionales aprenden a mejorar su práctica clínica, porque aumentan la productividad, disminuyen en ocasiones aquello que no le aporta valor al paciente, y sobre todo es un punto importante para rediseñar los servicios y para elegir para ver lo que es lo que el paciente quiere, ¿no? Y bueno, sí, ahora mismo hemos estado hablando de medir valor en calidad. El otro aspecto de la calidad, que es la seguridad del paciente, creo que es un factor importantísimo, ¿no? Toca garantizar la calidad de los pacientes, y en esta línea el Plan de Acción Mundial para la Seguridad del Paciente en la Organización Mundial de la Salud ya prevé una serie de líneas estratégicas hasta el 2030. En el servicio de salud, pues hemos priorizado algunas de ellas. En primer lugar, diseñar la gobernanza y las estructuras funcionales que nos permitan desarrollar las estrategias de una forma equitativa en todas las islas. Esto es difícil porque quizás lo que no he dicho al principio es algo muy obvio, que es que Baleares es un archipiélago, y como hay zonas de difícil acceso en Castilla y León o en Castilla, nuestra realidad no tiene nada que ver con la de Castilla y León o con la de Galicia, pero sí que tiene que ver igual con Canarias. Allí sí que hay doble, incluso triple insularidad, y llevar todos los medios que tienes en Baleares a todas las islas, independientemente de cómo se encuentre, que es una finalidad, a veces es bastante difícil el ser equitativo con las diferentes islas. Ampliar el alcance del programa de higiene de mano a todos los ámbitos asistenciales, reforzar el programa de seguridad del paciente en el ámbito de críticos, pues hemos trabajado en infecciones asociadas a la asistencia sanitaria, la de cuidados intensivos, somos pioneros en la aportación de datos al sistema de vigilancia español, al SIVIES, y también trabajamos en analizar las funcionalidades y mejorar los sistemas de notificación de incidente y aprendizaje para la seguridad del paciente en las Islas Baleares en colaboración con la Fundación Avedis. Además, hay multitud de proyectos innovadores en los que el principal aspecto es la seguridad de los pacientes.
participamos en un proyecto de investigación y de gestión sanitaria para favorecer la transferencia de conocimiento, y esto se está haciendo de la mano del Instituto de Investigación de las Illes Balears, el IDISBA, que es nuestro instituto de investigación, que se ha vuelto a reacreditar hace muy poquito por la Carlos III y que está prácticamente instaurado, y que este año trabajaremos en él también para proporcionarles la posibilidad de hacer una unidad de ensayos en fase 1 y en fase 2 que no estaban estructuradas y ya se inician, pues en el mes que viene creo que se podrá estrenar, ¿no? Entonces, a través de un trabajo de investigación, lo que estamos haciendo es medir la experiencia en los centros de salud en cuanto a determinados aspectos claves de seguridad del paciente, para mejorar, para aprender de los fallos y, por supuesto, para hacer un plan de estrategia de mejora continua. Esto se está haciendo gracias a los fondos del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria del Ministerio de Sanidad, y gracias al mismo plan también se ha dado una formación a los profesionales, que pensamos que es algo muy importante y, como he dicho, era uno de nuestros pilares, sobre segundas víctimas, ¿no? Es un factor importante a tener en cuenta, al cuidar al profesional que tiene un incidente crítico y queda lesionado por ese incidente crítico, lo que se llama una segunda víctima. Todo sin dejar de lado los programas habituales de práctica clínica segura, como son el uso seguro del medicamento, la identificación correcta, la prevención de caída, las úlceras de presión, y también hemos trabajado en atención en emergencias con el SAMU 061, de tal manera que se haga una transferencia segura de los pacientes, monitorizando bien la información que se da cuando se traslada de un lugar a otro. Otro aspecto que me gustaría destacar es que en Baleares estamos apostando firmemente por la transformación digital en salud. La transformación digital es una herramienta prometedora, pero que nos plantea muchos retos, ¿no? En el momento actual, donde tenemos un aumento importante de la población, que se va a acompañar con un aumento de octogenarios muy importante, en Baleares hay 50.000 personas que tienen más de 80 años, para que nos hagamos una idea, con 1.200.000 habitantes. Supone un aumento de la morbilidad por el incremento de enfermedades crónicas. Pacientes crónicos complejos tenemos identificado alrededor de 29.000. Y con un incremento de la demanda asistencial, acompañada de un déficit global de profesionales, como existen en el resto de las comunidades. A esto el sistema, tenemos una sociedad cambiante, que creo que todos podremos estar de acuerdo, ¿no? Donde los cirujanos esperan respuestas rápidas, diagnósticos precisos, tratamientos precisos, una medicina muy técnica, pero a la vez también que se percibe como deshumanizada. Todo ello en las estructuras organizativas que están acostumbradas a no medir los resultados en su intervención, y que habitualmente la variabilidad clínica es una constante. Con profesiones que además tampoco se encuentran muy satisfechos en cómo están desempeñando su trabajo. Entonces, la transformación digital la consideramos un elemento indispensable para acometer este cambio. Me parece que es fundamental. Entonces, ante esto, la integración y la transmisión de múltiples datos, junto con la aplicación de la inteligencia artificial en la actividad asistencial, en la gestión sanitaria, en la investigación biomédica y en la aplicación de bienestar, promete facilitar un giro hacia lo que llamamos la medicina del siglo XXI, una medicina predictiva, preventiva y poblacional, pero a su vez de precisión, y en la personalizada, y en la que participen los ciudadanos, lo que se llama la medicina de las 6 P's. En la que eliminaremos tareas burocráticas y tareas repetitivas que nos permitan hacer lo que realmente va a aportar valor. Creo que hay que hacer una reflexión, y siempre antes de iniciar un proyecto lo que hemos valorado en Baleares es que es fundamental, para hacer una transformación digital, la implicación de los profesionales sanitarios, porque si los profesionales sanitarios no se implican, realmente son los agentes indispensables para que haya este cambio. ¿Y qué necesitan? Adquisición en competencias digitales, por supuesto hace falta un plan de formación en competencias digitales, que le asegure que el acto médico está garantizado, es decir, que con independencia seamos capaces de identificar de una manera clara al profesional que está atendiéndolo a través de la salud digital, al ciudadano que ha accedido a través de una
plataforma de telemedicina a la salud digital, que además el acto que estamos realizando sea un acto que tenga validez legal, como pueda ser una prescripción, y que el uso y la transmisión de datos sanitarios, tanto los datos primarios como los datos secundarios, sean seguros. Hay incógnitas al respecto de los datos primarios o secundarios. Creo que la semana pasada ya se aprobaron los secundarios de tal manera que podías dar los datos secundarios, se entendían que lo ibas a ofrecer, a no ser que hicieras una dirección diciendo que no necesitabas, o sea, que no querías aportar tus datos a ningún estudio o a ningún uso aparte de tu uso propio, ¿no? Entonces, creo que poco a poco todas estas incógnitas se van resolviendo. Y me gustaría hacer una reflexión en cuanto a la ética, que fue algo que se trató mucho durante la pandemia, que nos vimos de alguna manera abocados a utilizar un arma que no habíamos utilizado anteriormente, y dejar claro que la ética no es un freno para la innovación, sino todo lo contrario. La ética está presente y hay que respetar las mismas relaciones y los mismos principios de beneficencia, de no maleficencia, de autonomía y de justicia que se utilizan en un acto de asistencia sanitaria habitual que se realice de manera presencial. Pues ante esto nuestra comunidad lo que ha iniciado el camino es en la realización de un plan estratégico de transformación de salud digital. Este plan estratégico de salud digital es un plan ambicioso, pero realmente tiene como proyecto 4 años. En esos 4 años pensemos tener una serie de estrategias, que ahora explicaré un poco cómo se definen, de tal manera que a lo largo de la legislatura, cuando lleguemos al final de la legislatura, tendríamos el plan finalizado, porque se han hecho medidas a corto, a medio y a largo plazo. Lo que más me gustaría destacar de este plan es que se trabaja dentro de un equipo multidisciplinar y en un entorno colaborativo. Es decir, por ejemplo, puedo decir que todas las gerencias de todos los hospitales están representadas en el plan para la definición de las necesidades y de los recursos. Y el objetivo final es que tengamos un plan de transformación de salud digital para el servicio de salud adaptado al servicio de salud de las Illes Balears, a lo que todos conocemos como IFSALUD, con un horizonte de 4 años que proporciona un marco de referencia para el desarrollo de los sistemas de información asistencial. ¿Y qué vamos a hacer? En primer lugar, analizar las prioridades y las necesidades del servicio de salud, así como de sus sistemas de información asistencial. En segundo lugar, desarrollar un modelo organizativo de gobernanza para la Subdirección de Transformación, Innovación y Salud Digital del Servei de Salud, que facilite la coordinación y la comunicación entre todos los agentes implicados. Y elaborar el PETI, que es el plan, ¿no?, que se llama así, que estará conformado por una serie de conjuntos estratégicos donde se habrán definido las estrategias que son necesarias a seguir y se habrán definido cuáles son las prioritarias, las que hay que hacer en 6 meses, las que hay que hacer en 1 año, en 2 años y las que hay que hacer en 4. Entonces, en esa situación, posteriormente hay que hacer una estrategia de difusión a 2 niveles. Un plan de comunicación interno con los propios profesionales, con los que van a utilizar la salud digital, y también un plan de comunicación externo. Por lo tanto, es partiendo del ejercicio de evaluación y comprensión de la situación actual, lo que se desea es un proyecto de futuro con un límite temporal de 4 años y definiendo líneas de actuación de proyectos estratégicos de una manera ordenada y priorizándolos a corto plazo, en 1 año, a medio en 2 años y a largo en 4 años. De esta manera pensamos que tendremos un sistema que ayudará de gran manera a la transformación del propio sistema de salud de las Illes Balears y a transformar el sistema sanitario. Las líneas de reflexión que nos hemos marcado para hacer o iniciar el plan de transformación digital son, en primer lugar, la necesidad de transformar el modelo de prestación asistencial.
creemos que realmente es imprescindible introducir nuevos modelos de relación con el paciente, como la telemedicina, pero también introducir modelos de relación entre los propios profesionales. Muchas veces estás haciendo interconsulta simplemente porque no tienes un profesional al que mandar un resultado, al que comentar algún paciente o alguna duda que tienes, o bien alguien que puedas tener al lado. Entonces es importante también trabajar en la humanización de los procesos y también potenciar el autocuidado. Entonces, en la potenciación del autocuidado hemos creado una herramienta que se llama Eina Salud, que se ha desarrollado íntegramente en Baleares. Esta herramienta está siendo utilizada fundamentalmente en promoción y prevención de la salud y del autocuidado. Se utilizan en centros educativos, en centros sanitarios que se llaman promotores de salud, centros educativos promotores de salud, y ahora acabamos de estrenarla hace muy poquito y presentarla en las empresas con Ibasal, que se llama Centros de Empresas Promotores de Salud. Además lleva una serie de situaciones de autocuidado que están todas en interrelación, lo que es el profesional médico con el que es el paciente. Es decir, el paciente se ve totalmente identificado dentro de esa herramienta y es una herramienta que está en continuo cambio. De hecho, ahora creo que es la primera vez que vamos a introducir, porque era bastante más delicado, la depresión como una herramienta dentro de esta manera de Eina Salud, ¿no? Porque la patología mental es la primera que se introduce. Del mismo modo, es indispensable apostar por la salud digital basada en valor y la atención centrada en la persona, la aplicación de tecnologías digitales para mejorar los resultados de los pacientes, y en esa línea, como ya os he comentado, creemos que es imprescindible los datos y la experiencia que hemos obtenido con el PROM. El segundo aspecto a considerar es la sostenibilidad del sistema y la eficiencia de los procesos. Tenemos que optimizar el tiempo de los profesionales. No puede ser que estemos haciendo labores reiterativas y repetitivas que no aporten valor y que lo que tenemos que hacer realmente es eliminarlas de nuestra profesión, dedicarnos a aquello que realmente es la atención de los pacientes. Esto nos llevará a una reducción del tiempo de espera y a hacernos más eficientes. Pensamos que además de esta manera también contribuimos con la sostenibilidad del planeta, reduciendo viajes y reduciendo asentismo laboral. La medicina personalizada de precisión es el futuro y supondrá una mejora en la prevención, en el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades, teniendo en cuenta las alteraciones genéticas y la predisposición a padecer una enfermedad. Y por supuesto, para que estos efectos o estos ámbitos tengan realmente un desarrollo correcto, es imprescindible dos aspectos que van ligados, que son la formación y capacitación digital de los ciudadanos y de los profesionales. Hay que formar a los profesionales en competencias digitales y hay que superar la brecha digital de las personas, de los ciudadanos, sobre todo de las personas mayores, ¿no? Pero quizás a las personas mayores yo soy muy optimista, porque creo que personas de 70 y 80 años ahora mismo utilizan un móvil y un WhatsApp que antes hubiese sido prácticamente impensable, con lo cual si realmente a él o al familiar o al cuidador le enseñas a utilizar una telemedicina, datos, a comunicarnos de otra manera, probablemente creo que la brecha digital no es un salto inalcanzable. Y otro de los elementos que pensamos que es muy importante y que creo que no sé en otras comunidades, pero en nuestra comunidad sí que tenemos un problema con ellos, es la interrelación de los diferentes ámbitos asistenciales, la creación de una historia clínica electrónica basada en estándares abiertos, que incluso pueda utilizarse, pues conecte el ámbito de los diferentes hospitales, el ámbito de primaria con el ámbito hospitalario, incluso la pública con la privada. Es imprescindible que la historia clínica que pertenece al paciente pueda ser visitada y no que tengamos que hacer una repetición de pruebas que no hay ninguna necesidad. Es importante la interoperabilidad. Y todo esto, pues me gustaría haberlo visto en octubre del 2024, es cuando se acaba la auditoría y se empiezan los primeros proyectos, ¿no?
Y por último, me gustaría destacar la importancia que cobra la definición y la implementación de un modelo de gobernanza y gestión de la demanda que permita una gestión responsable, ética y eficiente, mediante la cual se creen líneas claras de comunicación y procesos de toma de decisiones que nos permitan dar respuesta a los cambios del entorno externo con rapidez y eficacia, seamos capaces de anticiparnos y responder a los riesgos y a las oportunidades potenciales y, sobre todo, ajustar la estrategia que hemos iniciado en función de los resultados que vayamos obteniendo. Por último, también me gustaría destacar la apuesta que ha hecho Baleares por la innovación terapéutica, potenciando, entre otros, el desarrollo de la unidad de tratamientos con terapia CAR-T. Esta unidad es un referente para el tratamiento en todos los pacientes en las Illes Balears. Actualmente ha conseguido no tan solo las acreditaciones necesarias para conseguir las condiciones de excelencia y seguridad, también ha demostrado la capacitación necesaria para formar parte del consorcio de centros europeos para el desarrollo de las terapias celulares avanzadas en el ámbito europeo dentro de las convocatorias del proyecto europeo del Instituto Carlos III, formando parte del IDISBAR. Eso supone la futura participación en una fase de expansión y producción de terapias CAR-T, como la participación en la investigación y en nuevos ensayos clínicos de las terapias CAR-T. En el mes de junio de 2022, el Hospital de Son Espases forma parte de la red de centros acreditados para ofrecer terapias de CAR-T. ¿Esto qué ha supuesto? Pues esto ha supuesto el que los pacientes de Ibiza y de Menorca y de Mallorca no tengan que irse a Barcelona en unas condiciones, porque como bien sabéis, los CAR-T ahora mismo se ponen en situaciones donde el resto de los tratamientos han fracasado, con lo cual nos vamos a encontrar pacientes en situaciones de estado de salud bastante frágil, que van acompañados de su familia en unos momentos que probablemente es mucho más importante que estén en nuestra comunidad y que puedan vivirlo con nosotros. Por lo tanto, para nosotros sí que era una apuesta muy importante. Y por último, me gustaría destacar que, ya voy terminando, que ante nosotros pensamos que hay un reto muy importante, ¿no? Es que cambiar la manera de gestionar la sanidad y dar más importancia a la salud que a la sanidad en todos los ámbitos. Y en esa línea sí que hemos trabajado por ofrecer un pacto social y político, y recalco lo de social, porque en este pacto no es un pacto que nosotros hayamos hecho y hayamos dicho estas son las líneas estratégicas que vamos a hacer y se lo hayamos presentado a los partidos políticos para que lo apoyen, sino lo estamos haciendo actualmente y están trabajando todos. Ciudadanos, colegios profesionales, sociedades científicas, todos forman parte de sindicatos, asociaciones de pacientes, para que al final las principales líneas estratégicas y las principales áreas sociales, los principales puntos de acuerdo, lleguemos a un acuerdo entre todos, entre los pacientes que van a recibir aquella estrategia y que forman parte de la promoción y la prevención de la salud o de otra serie de ámbitos o de una enfermedad, y los ciudadanos. En el pacto hay diversos grupos, entre los cuales el primero es un pacto por el reconocimiento, la fidelización, la estabilización y la captación de los profesionales para hacer frente al déficit de profesionales sanitarios. El segundo, la modernización y el fortalecimiento de la atención primaria y su capacidad de resolución asistencial y de prevención. El tercero, el abordaje a la cronicidad con atención centrada a la persona y la atención social y sanitaria integrada. El cuarto, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y el fomento de hábitos de vida saludable. Y el quinto, la atención a las enfermedades de salud mental, potenciando la prevención y la atención comunitaria. Y el sexto, incrementar la actividad programada y reducir los tiempos de espera para las consultas con el especialista y con las intervenciones quirúrgicas. Realmente estamos convencidos que el pacto servirá para que las políticas que ya se han iniciado como Gobierno se mejoren, se amplíen y sobre todo sienten las bases de una sociedad que cambia, que envejece y que se cronifica, para que la sociedad también forme parte del futuro sistema sanitario. Y nada, muchísimas gracias por la oportunidad de tener y por estar aquí. Bueno, vamos al coloquio. ¿Hay alguien que desee intervenir? Si no, le voy a lanzar.
lanzar yo una pregunta a la consejera. ¿Qué medidas ha puesto en marcha el Gobierno de las Islas Baleares para captar y fidelizar profesionales sanitarios? Es lo que ha comentado al final, pero sí, un poquito más concreto. Sí, en el Pacto por la Salud, que uno de los temas a avanzar sigue siendo eso, la verdad es que la situación en Baleares, me imagino que como en el resto de las comunidades, pero fundamentalmente uno de los problemas que más llamaba la atención era el déficit de profesionales, o sea, no teníamos relevo para los profesionales que se estaban jubilando siquiera con los MIR que estábamos formando, y ya partíamos un déficit importante. Por supuesto, esto alcanzaba una situación muy límite, como he dicho, en zonas de difícil y muy difícil cobertura, como podía ser el servicio de oncología de Ibiza, que creo que ha salido por todos los sitios, ¿no? Donde de un servicio que tenía 5 plazas dotadas, había una dotada, con lo cual había un continuo trasiego de oncólogos que iban a Ibiza, pero los pacientes se quejaban en un proceso como un proceso oncológico de que hoy lo veía un oncólogo, mañana lo veía otro. La asistencia estaba dada, pero realmente la relación médico-paciente ni era la adecuada, ni la humanización del proceso tampoco. Entonces, en esta línea lo que primero que hicimos es trabajar en un decreto ley de medidas urgentes, y esas medidas urgentes para atraer y fidelizar profesionales, la primera que hicimos fue el dar cobertura jurídica para determinadas áreas de difícil cobertura. Si bien es cierto que el gobierno anterior había nombrado de difícil cobertura A1 y A2, fundamentalmente médicos y enfermeras de Menorca, Ibiza y Formentera, no había cobertura jurídica para continuar una vez que pasara el mes de diciembre, de alguna manera. Entonces hicimos cobertura jurídica, y en el concepto de insularidad, pues los A1 y los A2 en el momento actual tienen un suplemento de 6.000 y 4.800 euros anuales más. Además de eso, había todo un paquete de medidas. El paquete de medidas incluía también el de estar en una zona de difícil cobertura suponía un aumento, un peso mayor para una OPE, para la realización de cualquier, o sea, para una OPE, para en la carrera profesional. También aumentamos los días de formación para que pudieran formarse de una manera adecuada, porque siempre cuesta más llegar a algún sitio y probablemente perder más días en el traslado. Y facilitamos lo que es la investigación, en el sentido de que cualquiera de los que están en Menorca, en Ibiza o en Formentera pudiera o tuviera, si tenía interés en hacer investigación a través del IDISBA o en Sonespases, que hay el centro de investigación, o también en atención primaria, que también hay investigación, pues que se pudieran desplazar a Mallorca 1 o 2 días o formar parte de algún grupo de investigación. Eso se sentaron también las bases para que otras categorías, para que otras islas pudieran ser de difícil cobertura. En segundo lugar, se realizaron zonas de muy difícil cobertura. Las de muy difícil cobertura son aquellas en las que la asistencia sanitaria de una manera urgente no estaba garantizada. Entonces, en esa lo que hacíamos, además del paquete de medidas, era aumentar el componente retributivo hasta 3 veces el valor. Hasta 3 como máximo, como máximo 3 veces al valor. Eso se mide según el servicio Servei de Salud, se hace un estudio asistencial y también se hace un estudio económico de dónde vives, de la zona, los alrededores, y se saca más o menos el componente retributivo. Y por último, pues hasta en Baleares, hasta ese momento, el catalán había sido un requisito lingüístico, y nosotros decidimos que el requisito dejaba de ser un requisito, pasaba a ser un mérito, y a la misma vez potenciábamos el uso de catalán. De hecho, ahora mismo acabamos de sacar el primer curso de catalán para sanitarios, que tiene un nivel A1 o A2, el equivalente, y la verdad es que de una manera voluntaria pues hay una gran cantidad de personas que se han apuntado. Los cursos están llenos y se han hecho en todas las gerencias, ¿no? Es un factor de potenciación que pensamos que era lo que hacía falta en ese momento. Con eso llenamos las plazas de oncología de Ibiza. O sea, en Cambises sí que con eso, no solo con eso, yo creo que es el paquete de medidas completa
pues hicimos que donde más se ha visto realmente es en Ibiza, porque el servicio de cardiología no había estado lleno en ningún momento y ahora tiene la plantilla completa. En el servicio de camises hay de 5 o 4 plazas que ya están cubiertas, se ha vuelto a la actividad al 100%, y entonces creo que y ha vuelto el psiquiatra que fundó la unidad de patología dual y que hacía mucho tiempo que se había ido a otra comunidad, y entonces ha retornado. Es decir, que cuando las condiciones laborales, las condiciones económicas y la apuesta la haces por los profesionales y por la sanidad en este caso, pues sí que hay un retorno positivo. Muy bien. Joaquín, quería preguntar también algo. Sí, en Baleares ha sido una de las primeras comunidades en crear la Dirección General de Salud Mental. ¿Qué objetivos tienes? ¿Qué recursos, estrategias? A ver, la Dirección General de Salud Mental, yo creo que la presidenta siempre dice, es que la epidemia silenciosa no es silenciosa. Yo creo que ya es como de voz, ¿no? Se puede decir, se ha amplificado porque lo conoce todo el mundo. La situación en la que está salud mental, la verdad es que es bastante preocupante. En esta línea pensamos que crear una Dirección General de Salud Mental era potenciar el área completa. ¿Y qué hicimos? Pues hay 3 líneas fundamentales. La primera línea es la de la promoción y prevención. Pensamos que esa es fundamental, y en esta línea estamos trabajando muy estrechamente con la Consellería de Educación. Hacer una Dirección General de Salud Mental te permite tener una muy buena coordinación con la Consellería de Educación y con la Consellería de Acción Social o con los de Asuntos Sociales. Entonces y la salud mental es casi lo más transversal que vamos a encontrar, ¿no? en esta situación. Los problemas empiezan en los colegios y empiezan en infanto-juvenil, por lo tanto la atención de promoción y prevención de la salud y la captación temprana de la enfermedad se debe de realizar, o de la patología para evitar que evolucione más, se debe realizar en esa zona de los centros educativos, y en esa línea estamos trabajando de una manera bastante importante, haciendo no solo sino hábitos de vida saludable, bienestar emocional, ayuda a evitar el consumo de tóxicos, y en breve hemos propuesto que dentro de los servicios dependiendo de la Consellería de Educación y dentro del equipo de los colegios, esté un psicólogo, de tal manera que en los de educación secundaria. Los de educación secundaria haya psicólogos, de tal manera que de alguna manera colabore estrechamente con el resto de dispositivos que hay. La segunda rama, la segunda, digamos, pata o estructura, el segundo módulo estaría constituido por aquellos programas que son indispensables. Dentro de esos programas nos encontramos la atención al suicidio. En cuanto a la prevención del suicidio y la promoción, pues hay diferentes acciones que se han ido llevando a cabo. Hay unos dispositivos asistenciales en cada uno de los centros hospitalarios que si alguien, que hacen un seguimiento de un año después de que una persona ya haya tenido un intento de autolisis, y hay un equipo específico para el mismo. Y también destacamos que hemos sido la tercera comunidad autónoma en incorporar psicólogos dentro del 061. El 061 atiende a muchos casos, en ocasiones muy llamativos, y cuando además te vas a casa, con lo cual atendemos a la víctima, atendemos a los familiares de las víctimas, y también esos psicólogos hacen un trabajo sobre los propios profesionales del 061 para aumentar, ¿no? Para protegerlos. Y la tercera, otro de los elementos ahí importante, me parece que destacar la eliminación del estigma, que estamos trabajando de la mano del tercer sector de la mano de Acción Social. En esta línea hemos hecho también una simplificación administrativa mediante la cual en Baleares, al menos para llegar a los servicios sociales, se necesitaba tener en la enfermedad mental grave el certificado de discapacidad, ¿no? Tenía que tener reconocida la discapacidad, y claro, en un paciente joven con una enfermedad mental grave es muy difícil que en el primero o en el segundo brote sea capaz de entender
que tiene la enfermedad y que tiene ese problema. Y entonces en esa, eliminando esa parte, lo que hacemos es que puedan llegar antes, se puedan beneficiar antes de lo que le aporta el tercer sector, que en muchas ocasiones le aporta mucho. Y por otro lado tenemos el programa de Cuidar al Cuidador, que es un programa para el cuidado de los profesionales sanitarios, básicamente. Y poniéndolo en marcha de tal manera que cuando tengas algún elemento, estamos haciendo ahora mismo un mapa de recursos. Claro, quiero decir que la Dirección General de Salud Mental ha nacido de la nada. Entonces las demás ya estaban constituidas, ya tenían sus jefes de servicio, sus RLT, o sea, todo estructurado, y esto lo estamos haciendo prácticamente de la nada. Y para eso lo que se ha hecho ha sido duplicar en programas el presupuesto. Realmente cuenta con un presupuesto importante, ¿no?, de 5 millones de euros. Y la tercera pata es la formación. Estamos dando formación, pues no solamente a los profesores, sino también pues a los cuerpos y fuerzas de seguridad, haciendo un trabajo multidisciplinar en esa línea, ¿no? En fin, nosotros con lo que queremos con esto es, por un lado, que la atención al bienestar emocional sea importante, las medidas de prevención y la relación de buenos hábitos, y en segundo lugar, que todas las personas con un trastorno mental grave tengan un desarrollo en la comunidad como se merecen, ¿no?, como se merece el que tiene cualquier otra enfermedad, ¿no?, y dentro de sus posibilidades, la posibilidad de vivir en una comunidad. Un aspecto novedoso me ha parecido a mí, que es que el Govern está dedicándose a trabajar todos juntos en un pacto por la salud en Baleares. ¿Por qué? ¿Y cómo se va a articular eso? ¿Y cuándo va a estar? Las primeras líneas estratégicas, es lo que he dicho al final, son las 6 líneas estratégicas. Las primeras espero que estén en 6 meses, que le da. O sea, yo una cosa sí que tengo, es que a mí me gustan las cosas con fin. O sea, eso, vamos a hacer un plan, esto, no, ¿para cuándo? Entonces, me río porque es cierto que voy como marcando, ¿cómo va? ¿Y cómo va? ¿Y cómo va? Que es entonces el plan estratégico, o sea, el Pacto por la Salud, esperamos presentarlo en julio. Y ahora mismo lo que se están reuniendo son, ya digo, asociaciones de pacientes, colegios profesionales, personas, sindicato médico, partidos políticos, están representados todos los partidos políticos, se reúnen para abordar determinados temas. Entonces, para poner líneas estratégicas, y esperamos que en julio lo podamos presentar a la sociedad y iniciar a trabajar. Y esperemos, yo creo que si realmente hacemos un pacto político, social y político por la salud, habrá líneas que perduren más allá de 4 años, es decir, la idea es que cuando haya un cambio no se cambie todo, se aproveche aquello que se está haciendo y al menos las líneas que se han decidido en la mayoría se puedan seguir construyendo. Algunas preguntas que nos han venido ya. Francisco de Paula Rodríguez Pereira, director de estrategia de los que hoy nos están apoyando, de Medtronic. Pregunta. Bueno, dice, gracias por su brillante exposición. Primero, Judaya. Pregunta, ¿considera que la actividad quirúrgica en los hospitales es candidata a transformación digital? Y la otra pregunta que le ha contestado ya, ¿cuándo cree que ese pacto social podría estar finalizado? Pero vamos a la de la transformación digital en la actividad quirúrgica. Bueno, yo creo que la transformación digital y tecnológica en la zona quirúrgica ya está, ¿no? O sea, es decir, quizás si hay un elemento que continuamente esté en transformación tecnológica, sea la cirugía. Nosotros no tiene nada que ver ni los respiradores que tenemos ahora con los respiradores que había anteriormente, ni tampoco la manera de realizar cirugía. La robótica es un elemento que está prácticamente, pero no solo eso, la salud digital también supone el análisis ahora mismo que se está realizando, al menos en mi centro lo puedo decir, de tumores
en los cuales antes de intervenir al paciente se hacen resonancias seriadas, y en estas resonancias se mide cómo hay que eliminar un tumor de colon, por ejemplo, que está afectando una determinada área, si el tumor en bloque, si se puede quitar, si no se puede quitar, y hay una versión digital y visual que se puede hacer ya ahora mismo y que se hace. En las fracturas óseas hay en las que son complejas, se analizan, se miden, y la placa que se puede llevar al quirófano o al área quirúrgica ya puede tener las propias características que se ha probado previamente, es decir, hay una reproducción completa. Esto a este nivel, pero estamos hablando también de salud digital, incluso a nivel de las UCIs. Hay proyectos en los que hay cámaras de visualización para el paciente que está dormido, y está sedado pues, por las estrategias de movimientos de la cara, que se pueda decir el grado de EVA que tiene estando dormido, o lo que le puede disturbar, o sea, le puede hacer modificar el tratamiento o la precisión. Es decir, que probablemente yo creo que la transformación en los lugares donde más se produce es allí. Nosotros estamos cambiando continuamente de manera de hacer las cosas, que incluso cansa al propio profesional. Cuando llega ya a una determinada edad dice, Dios mío, otro aparato nuevo, otra manera de hacer las cosas, ¿no? Pero creo que todos al final lo es, y todos aportan muchísimo valor, ¿no? En este año. Creo que es lo que más ha transformado, y esto sí que lo voy a decir como anestesista. Creo que si la anestesia es muchísimo más segura que anteriormente, y es gracias a la transformación en tecnología que ha habido y en la capacidad de medir que tenemos ahora. Eusebio Azorín, director de Sanidad y Relaciones Institucionales de Ilunion, hace una doble pregunta. Le vamos a poner una pregunta, que es: ¿hay previsto algún plan para mayor coordinación de los servicios sociales y sanitarios después de lo vivido en la pandemia? Sí. Realmente, como dirían, es muy buena pregunta. Para empezar, lo que hay es un proyecto de infraestructura muy importante, y digo porque hay camas de sociosanitario donde realmente, para empezar, los pacientes con patología crónica y con patología compleja es donde tienen que ir. Entonces, en esa línea tenemos camas en Sondureta, en el Virgen del Toro en Menorca, y en Camises probablemente, o sea, en Ibiza probablemente Canamayora. Entonces, es una manera de entender a los pacientes crónicos de manera diferente, que es un aspecto importante. Se está trabajando también desde los aspectos sociales en mantener a las personas a los que les debemos nuestra sociedad del bienestar, que son nuestros mayores, tenerlos la mayor parte del tiempo posible a nivel comunitario. Y en esa línea hay un trabajo de enfermeras gestoras de caso muy importante, y está bastante desarrollado a nivel de ayudas a domicilio. Y por otro lado, la idea es que los pacientes mayores, los pacientes ancianos, sean siempre ubicados en aquel lugar donde mejor resultado le va a obtener. Es decir, llevar a un paciente crónico a una sala de agudos del hospital de tercer nivel de Son Espases probablemente no le vaya a solventar nada, le aumentará el grado de demencia si la tiene, se agitará y se desorientará, con lo cual los hospitales que estamos haciendo sociosanitarios se prevén que sean hospitales donde puedan ir estos pacientes que tienen una patología crónica, que se han descompensado en un momento determinado, que se puedan volver a compensar sin pasar por ese servicio de urgencias o por esa medida. Y si necesita el servicio de urgencias, que esté en él el menor tiempo posible y que se pueda ir. Otro elemento que creo que va a facilitar mucho la interrelación entre la sanidad y lo social es la transformación digital, porque estamos intentando conectar la historia clínica, que eso es la vedad y eso sí que va en marcha, de tal manera que desde todas las residencias de la red pública puedan acceder directamente a la historia clínica del paciente.
porque hay en ocasiones, hay muchas que tienen soporte sanitario, pero no acceden a la historia del paciente, no saben lo que le ha ocurrido, no sabe si ha estado ingresado, si le han cambiado o no han cambiado medicación. Entonces eso es importante. Y también hay un proyecto de transformación digital para el control de fármacos. Leticia Sánchez Calvo, Relaciones Institucionales de Medtronic, pregunta en relación quizás a esto último, relacionado con la calidad de la experiencia del paciente y con la transformación digital. ¿Está previsto o existe ya un sistema de monitorización remota de los pacientes adscritos al programa de PROMS? De monitorización, sí, de monitorización remota lo que están ahora mismo es introduciendo y analizando e integrando los datos que se han obtenido. Lo que sí, como comentaba, está directamente, o sea, hay 1.500 datos que se están analizando, que sobre esos datos sí que puede haber una interacción. Y luego hay, por otro lado, la creación de nuevas áreas. Todo eso está en la historia clínica. Lo que sí te permite es una interacción directa con la persona y va en continua evolución. Y claro, al principio la verdad es que era más lento, pero ahora está siendo como mucho más rápido, y la integración de los datos y el análisis también. Jesús Sanz Villorejo, presidente de la Fundación, vicepresidente de la Fundación SEDISA, presidente de ANDE, dice: muchas gracias por su brillante exposición. También quiero... Jesús, ¿por qué no la expresas? Porque muchas gracias por su brillante exposición. También quiero transmitirle el agradecimiento por haber confiado, ¿no?, en las capacidades de las enfermeras para asumir puestos de responsabilidad en distintos niveles, que es algo que desde luego, como no es frecuente, aunque cada vez es más común, pues hay que agradecer a quien tiene pues la visión de poderlo hacer, ¿no? Y en este sentido, pues que sí que me gustaría pues saber un poco su opinión, tanto desde su experiencia como desde pues, su percepción del sistema, pues, cuál cree que son los aspectos fundamentales que las enfermeras aportan, pues, tanto a la sostenibilidad del sistema sanitario como a la hora del valor que tiene el desempeño de sus actividades, tanto en la seguridad, en los cuidados de los pacientes, un poco conocer su opinión. Muchas gracias. Bueno, yo creo que mi opinión sobre la capacidad y la competencia, primero la define que tengo como gerente a Soledad Gallardo, que es gerente del Hospital de Sant Llàtzer, que es el segundo hospital en camas, ¿no?, de Baleares. Pero la persona que coordina toda la urgencia, las urgencias y emergencias de Baleares, que es Eloy Villalba, también es enfermero. Y la persona que lleva la cronicidad, que es Estefanía Serratusel, también es enfermera. Y hace muy poco acabo de nombrar como responsable de la estrategia de cuidados paliativos también a enfermera. Es decir, yo creo que la competencia está, lo que piensas y lo que haces está más que demostrado. Creo que es fundamental el papel en atención primaria. El papel en atención primaria como un equipo multidisciplinar, y cada vez lo vemos más, o sea, es que los equipos multidisciplinares enriquecen, con lo cual si cada uno dentro de sus competencias desarrolla sus competencias al máximo, pues todos ganaremos, ¿no?, en ese sentido. Yo quiero pues poner en valor también que creo que las primeras plazas en medicina de enfermería comunitaria han salido ahora en el Hospital de Can Misses, ¿no?, y nombradas como enfermería comunitaria. Creo que apostaría más, digamos, por la definición de las competencias en diferentes áreas, por ejemplo, en el área quirúrgica o en el área, es decir, las competencias, mientras más claras y más diferenciadas estén, más capacidad, mejor desarrollo profesional tendrán y satisfacción el propio enfermero o la propia enfermera, ¿no?, porque pasa como en cualquier otro profesional sanitario. Pero bueno, en principio yo creo que
la confianza es evidente que la tenemos porque además el trabajo que realizan es un trabajo muy importante, tanto en seguridad del paciente, como has dicho, como en atención primaria, como en salud mental. Es que todo es un equipo multidisciplinar, entonces ojalá tuviéramos más enfermeras en salud mental. Quizás otro de las trabas que hay para crecer en cuanto a competencias y especialización es que, claro, necesitas hacer unidades docentes, que es algo nuevo y que cuesta mucho luego ir aumentando el número para que te den un criterio de calidad y poder hacerlo, ¿no? Cielo Velázquez, querría saber algo más respecto a las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno balear para reducir las listas de espera quirúrgica. Te iba a decir, ¿quieres saber algo más? Digo, sí, te lo digo. Bueno, a ver, nosotros en la lista de espera quirúrgica hemos hecho un plan de choque. Realmente eran muy importantes, y lo que hemos hecho un plan de choque consistente en diversos aspectos. El primer aspecto es, cuando hablamos de listas quirúrgicas, de listas de espera quirúrgica, lo que hicimos fue optimizar el área quirúrgica. Realmente estaba claro y determinante que en el hospital de Son Espases, después de la pandemia, nunca se había vuelto a la actividad quirúrgica previa. O sea, había una cierta sensación de que faltaba actividad, ¿no? Faltaba por personal, no sé. El resto del caso es que realmente la actividad en el área quirúrgica volvió a estar al 100% de la anterior a la pandemia, con cifras previas a la pandemia, en el mes de septiembre o en el mes de octubre, cuando estábamos con el virus sincitial respiratorio y con la gripe, y fue cuando se aumentaron. Sí, no hemos tenido siquiera que disminuir la actividad quirúrgica, considerando también que Baleares la tasa de incidencia de la patología respiratoria fue muy baja. O sea, no hemos tenido mucho golpe y lo subimos modificar bien. En segundo lugar, a nivel de consultas externas, lo que pretendíamos y pruebas era lo que pretendíamos también, aquellos servicios donde se permitiera, o por el número de personas pudieran permitirse trabajar de mañana y trabajar de tarde, no con peonadas, sino hacer su horario de mañana en tarde, pues que se pudieran adecuar, de tal manera que se pudiera aumentar el número de consultas por la tarde y que el hospital estuviera o siguiera funcionando. Naturalmente se ha hecho actividad extraordinaria, como se hacen en todos los hospitales, con una única condición, que lo primero que había que eliminar eran los pacientes que más tiempo llevaban esperando. O sea, es decir, nosotros las prolongaciones de jornada en horario de tarde van destinadas exclusivamente a aquellos pacientes que esperaban más de 3 meses en una lista de espera, y las de consulta de tarde también los que llevaban más de 3 meses en una lista de espera, ¿no? Por orden estricto. Luego hemos hecho una actividad concertada importante que forman ya parte de la red pública, derivando pacientes tanto del área quirúrgica como para consultas en los hospitales concertados, que son San Juan de Dios y Cruz Roja en Mallorca. Y hemos hecho también un acuerdo con las clínicas privadas para derivación de pacientes. Entonces estamos derivando pacientes para cirugías y pacientes para resolución de consultas, tanto a todas la sanidad privada de Baleares. Y esas son las 6 medidas. Y la medida más novedosa, que quizás sea la de que en los contratos de gestión de los diferentes servicios lo que prima fundamentalmente es la gestión de la lista de espera, con la idea de que gestionar bien las listas de espera y tenerlas en orden sea el premio, y potenciar que se pueda controlar un control adecuado de la lista de espera. No puedo decir los resultados porque realmente me suenan que son buenos, pero me han sonado que son buenos, pero no los tengo todavía presente, y lo presentaremos a primeros de abril. De nuevo vamos a
a la actividad quirúrgica, en este caso proceso perioperatorio. Leticia Sánchez Calvo, de nuevo, pregunta que relacionado con la transformación digital y con la eficiencia, en este caso en quirófano, ¿existe algún programa digital o algún protocolo para mejorar la eficiencia del proceso perioperatorio? No, pero lo debería de haber, porque quizás el acto quirúrgico en sí, podríamos hablar de tecnología, pero es muy difícil hacerlo de cualquier control remoto. Entonces, en el acto quirúrgico hay muy poca cosa que se pueda hacer fuera, ¿no? Bueno, el Da Vinci, que se utiliza desde fuera, pero hay poca cosa que se pueda hacer desde fuera. En cambio, el periodo perioperatorio sí. A través de una plataforma de telemedicina tú puedes hacer una entrevista y simplemente la mayor parte de las ocasiones lo que puedes valorar es la vía aérea del paciente. Estoy hablándome de un proceso de anestesia, por ejemplo. La vía aérea del paciente es diciendo 4 cosas: abre la boca, echa el cuello hacia atrás, saca la lengua, ya ni me acuerdo de todo esto, y al final tomas una serie de parámetros que lo puedes hacer perfectamente con una llamada y con una telemedicina. Y también hay muchos elementos que puedes facilitar, por ejemplo, la utilización de consentimientos informados de manera que estén integrados y que el paciente lo pueda visualizar, pueda leerlo tranquilamente desde tu casa. Creo que incluso serían más informados, para que nos entendamos, porque tendrías un tiempo para leerlo y para reflexionar y luego poder venir y contar las dudas que tienes. Entonces creo que ahí sí que podría aportarnos muchísimos datos, ¿eh? Y también podría aportarnos muchos datos la transformación digital, pues en lo que digo, en dudas que finalmente son, voy a comentar este paciente con el cardiólogo o con el neumólogo a ver lo que le parece, y que habitualmente lo haces, ¿no? Con otras situaciones. Entonces no tiene que ser una interconsulta, sino simplemente pues decir, hoy hay un día y me conecto y lo puedo hablar. Y luego hay muchos otros elementos que son que en la vida diaria normal ocurre. Vas a operarte, aunque os parezca que no, pues los pacientes vienen sin la analítica porque se les ha olvidado sacársela, y el electro no se lo han hecho, y cuando llegan el papel de lo que tenían que operar, si no lo han traído, menos mal que lo saben. Entonces no siempre pasa, pero en esas medidas sí que vendría muy bien, pues te mando por correo electrónico o a través de la plataforma de la analítica, o la consulto y te digo, ¿no? Son elementos que favorecerían mucho el no tener que desplazarte. Vamos a por la última pregunta, si no hay más de última hora, que es la más curiosa, de Eusebio Azorín, de nuevo, director de Sanidad y Relaciones Institucionales de Ilunion. ¿Cómo aborda la sanidad en Baleares el turismo sanitario? Bueno, el turismo sanitario. A ver, estamos en una situación, en Baleares el año pasado hubo 13 millones de habitantes de visita durante el 2023. Normalmente la población de Baleares es 1.200.000 habitantes, que se duplica y se triplica el índice de presión humana, se duplica y se triplica en el periodo estival. Con lo cual, nosotros lo que estamos es intentando una fórmula para colaborar, para hacer una colaboración público-privada, de tal manera que lo que son la atención urgente al turista, a la persona que viene con cartilla europea, con cartilla, con tarjeta sanitaria europea, perdón, pues se pueda atender y se pueda derivar para que sean atendidos y colaborar con las diferentes posibilidades. Si no, tenemos una situación que realmente tensa mucho el sistema sanitario, porque hay que pensar que es mes de julio y agosto, donde la mayor parte de profesionales, muchos piden vacaciones, o sea, es lógico, todos tenemos que descansar. Y en segundo lugar, la presión es importantísima en cuanto a la presión humana que tenemos, y los servicios son los que son. Este año además agravado porque muchas de las especialidades, el periodo estival lo hacían los recién contratados, que eran los MIR que acababan ahora en el mes de mayo. Se contrataban
a la mayoría, porque a la caza y captura de MIR estamos todos, o sea que se contrataban muchos de ellos y claro, como acababan de contratarse, a julio, agosto estaban allí, pero este año no hay. Este año no hay hasta el mes de octubre, entonces va a ser una situación realmente preocupante. Pero bueno, pensamos que esa posibilidad de colaboración tenga buen fin. Para terminar, Joaquín, ¿deseas decir algo? No, yo de verdad agradecer, hombre, se nota, yo siempre suelo decir lo mismo, que no me gustan los consejeros que vienen de la política, porque tardan mucho en aprender lo que es el sistema sanitario. Entonces, para mí es motivo de alegría siempre que haya un profesional del sistema sanitario que accede a un puesto de responsabilidad como el tuyo, porque ya vienes con la lección sabida, con lo cual hacer los deberes ya no te facilita el que te vengan a explicar cuestiones que desconoces, porque seas economista como mi amigo José, o seas de una profesión ajena al sistema sanitario y que no hayas pisado el sistema sanitario. Entonces, en ese aspecto es muy grato, y escucharte, pues evidentemente tienes las ideas muy claras, conocemos a muchas personas de tu equipo, así que esperamos que triunfes y que vuelvas por esta casa. Bueno, muchísimas gracias, volveré por esta casa. Es verdad que tengo un equipo fantástico, porque yo creo que lo que no sabes tienes que rodearte de personas que sepan, ¿no? en ese aspecto, porque nadie controla todo y bueno, esperemos que también tengamos un poquito de suerte, que es un buen elemento también asociado a todo esto. Muchas gracias, consejera, muchas gracias, Medtronic, Paco de Paula, muchas gracias a los que habéis venido aquí con nosotros presencial, muchas gracias a los que estáis en vuestros trabajos o en vuestras casas o en cualquier lugar siguiéndonos por streaming, y como decía un verso de mi tierra, de un paloteado, nos vamos, pero volveremos, ya podéis estar seguros, porque de librarse de nosotros no os van a sacar de apuros. Gracias, insisto.